Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos aquellos que han seguido de cerca la vida y carrera de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que despierta mucha curiosidad, el pasado que comparten Kerem y Hande y cómo, a pesar del tiempo y de que sus caminos hayan tomado rumbos distintos, parece que algunos lazos, o al menos los recuerdos, permanecen. ¿Será que el actor no olvida su pasado juntos? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Vamos a explorar los inicios de su relación, los momentos clave que marcaron su tiempo juntos, la explosión de popularidad que vivieron gracias a su química en pantalla y, por supuesto, la naturaleza de su conexión más allá de las cámaras. Analizaremos las señales, las declaraciones y las sutiles pistas que nos dejan entrever si este pasado compartido sigue resonando en el presente. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante discusión, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo y a revivir algunos de los momentos más memorables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Muchos de nosotros los conocimos y nos enamoramos de ellos como pareja en la exitosa serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón en español. Desde el primer episodio su química era palpable, electrificante. Era algo que iba más allá de la actuación, se sentía real, espontáneo. Y eso, amigos míos, es un ingrediente secreto que pocas veces se encuentra en la televisión. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, incluso los silencios entre ellos, todo gritaba conexión. Esta química en pantalla no tardó en traspasar la frontera de la ficción. Los fans, cautivados por la pareja que formaban Kerem y Hande, comenzaron a especular y a desear que su relación en la vida real fuera tan mágica como la que veían en sus pantallas. Y vaya si sus deseos se cumplieron, o al menos eso pareció por un buen tiempo. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores sobre su romance. Aparecían juntos en eventos en sus días libres, compartiendo momentos de lo más cotidianos. Parecía que estábamos siendo testigos de una historia de amor de cuento de hadas, impulsada por la admiración de millones de seguidores en todo el mundo. Recuerdo perfectamente la intensidad de las redes sociales en ese entonces. Cada publicación de uno de ellos, cada me gusta a la foto del otro, era analizado al milímetro. Si Hande publicaba una foto de su perro y Kerem comentaba algo tierno, era noticia. Y viceversa. Era un fenómeno fan que pocas veces se ve, y que en parte fue alimentado por esa autenticidad que transmitían. Ellos mismos alimentaron esa conexión con apariciones públicas, entrevistas donde se referían el uno al otro con un cariño evidente y esa complicidad que, de nuevo, se sentía genuina. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Era solo la magia de la televisión que se filtraba en la vida real, o había algo más profundo? Las entrevistas de la época nos daban pistas. Kerem a menudo hablaba de Hande con admiración, destacando su talento, su profesionalismo y, por supuesto, su belleza. Hande, por su parte, también expresaba su aprecio por Kerem, no solo como compañero de escena, sino también como persona. Parecía haber un respeto mutuo, una admiración que iba más allá de la conveniencia profesional. Y luego llegó el momento de la confirmación, o al menos, lo que todos interpretamos como tal. Sus apariciones públicas se volvieron más íntimas, las fotos juntos más frecuentes y menos casuales. Se les veía viajando, disfrutando de momentos privados. Fue un periodo donde parecieron vivir una relación de lo más pública y a la vez muy personal. La manera en que se apoyaban en sus proyectos individuales, cómo se defendían ante las críticas, todo ello construyó una imagen de pareja sólida y enamorada. Ahora, la pregunta clave, ¿qué pasa cuando una relación tan mediática llega a su fin? Porque, como sabemos, las cosas no duraron para siempre. La ruptura, cuando se hizo pública, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Hubo especulaciones, rumores, pero ellos, con la madurez que los caracteriza, optaron por un comunicado breve y respetuoso. Indicaron que habían tomado caminos separados, pero que el cariño y el respeto mutuo permanecían. Y ahí es donde entra la reflexión de hoy, ¿qué significa ese cariño y respeto mutuo en la práctica? ¿Es solo una frase protocolaria para cerrar un capítulo, o realmente existe una conexión que perdura?
Aquí es donde el título de nuestro vídeo cobra especial relevancia, Kerem Bürsin y Hande Erçel, el actor no olvida su pasado juntos. Y es que a pesar de que ambos han seguido con sus carreras, y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, hay ciertas señales que nos invitan a pensar que este pasado compartido sigue teniendo un significado para Kerem, y probablemente para Hande también. Una de las cosas que más llaman la atención es cómo Kerem, en entrevistas recientes, cuando se le pregunta por Hande lo hace con una sonrisa, con respeto, y a menudo elogiando su talento y su persona. No hay rastro de resentimiento, ni de olvido. Al contrario, parece que guarda un recuerdo positivo de los momentos que compartieron, tanto en lo profesional como en lo personal. Por ejemplo, en varias ocasiones, al hablar de Senkal Kapm, ha destacado la importancia de Hande en el éxito de la serie y en su propia experiencia. No la ve solo como una compañera de trabajo, sino como una parte fundamental de un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras. Pensemos en las entrevistas. Cuando los reporteros le preguntan por su vida sentimental, y la conversación inevitablemente deriva hacia su pasado con Hande, Kerem rara vez evita el tema. No se pone a la defensiva ni se muestra incómodo. Por el contrario, suele responder de forma serena, reconociendo la importancia de su relación y lo que significó para él. Esto, a mi parecer, es una señal clara de que no busca borrar ni minimizar esa etapa de su vida. Al contrario, parece aceptarla y valorarla como una experiencia importante. Incluso a veces, cuando se le pregunta por nuevos proyectos o por el futuro, Kerem puede hacer alguna referencia sutil a lo aprendido o vivido en el pasado, y es inevitable que en esa reflexión se incluya su tiempo con Hande. Es como si esa etapa fuera un capítulo valioso en su libro personal y profesional, del cual ha extraído lecciones y recuerdos positivos. ¿Y qué pasa con Hande? Ella, por su parte, también ha sido vista en ocasiones siendo igualmente cordial y respetuosa al ser preguntada por Kerem. Aunque quizás ella es un poco más reservada, la ausencia de hostilidad y la presencia de un trato cordial son también indicadores de que no hay rencor ni un deseo de olvidar por completo. Al final del día, compartieron un proyecto que los catapultó a la fama mundial y una relación que generó una conexión especial con millones de personas. Es difícil, si no imposible, borrar por completo una etapa así. Podríamos decir que existe una especie de entendimiento tácito entre ellos. No son amigos íntimos en el sentido de que se vean todos los días, pero tampoco hay una distancia abismal o un silencio incómodo. Es una relación madura donde ambos reconocen lo que fue, lo que significó, y siguen adelante con sus vidas, pero sin borrar el pizarrón de su pasado. Y eso es algo admirable en el mundo del espectáculo, donde a menudo las rupturas son dramáticas y llenas de polémica. Analicemos las declaraciones. Cuando Kerem habla de la serie, no olvida mencionar la energía que Hande aportaba. Habla de cómo juntos crearon algo especial. Incluso en sus redes sociales, si bien ya no hay publicaciones conjuntas, de vez en cuando, si se cruza alguna publicación antigua o algún recuerdo, la reacción de Kerem suele ser positiva. No borra fotos de su pasado con ella, ni las oculta. Esto habla de una aceptación de su historia compartida. Es importante entender que no olvidar su pasado juntos no significa que Kerem esté anclado en él o que esté deseando volver atrás. Significa que reconoce la importancia de esa etapa en su vida. Es como tener un capítulo favorito en un libro que puedes releer y revivir, pero que no te impide seguir leyendo el resto de la historia. Kerem ha seguido adelante con su carrera, ha protagonizado nuevas series, ha tenido nuevas relaciones. Y Hande igual. Pero el legado de Senkal Kapm, y la conexión que crearon como pareja, es innegable. Piensen en cómo el público recuerda a ambas estrellas. Para muchos, la pareja Kerem y Hande es icónica. Los fans siguen creando contenido sobre ellos deseando a veces, quizás que volvieran. Y la forma en que Kerem responde a estas expectativas o preguntas, sin alimentar falsas esperanzas pero con calidez, es una muestra de su carácter. No usa a Hande como un trampolín ni como una herramienta para generar controversia. Simplemente habla de ella con la honestidad de quien vivió algo significativo. Podríamos incluso interpretar que hay una especie de gratitud en Kerem hacia Hande y hacia la experiencia que vivieron. Fueron una pareja que sin duda, generó una conexión muy fuerte con su audiencia. Y ese tipo de conexión, esa energía que se comparte con millones de personas, es algo que no se olvida fácilmente.
Además, en el mundo de las redes sociales, donde todo es tan efímero, el hecho de que el recuerdo de su relación persista, de que siga siendo un tema de conversación, es porque realmente dejó una huella. Y Kerem, al no rehuir esa huella, demuestra una madurez y una autenticidad que son refrescantes. En resumen, las señales apuntan a que Kerem Bürsin, lejos de olvidar su pasado junto a Hande Erçel, lo recuerda con aprecio y respeto. No se trata de un apego nostálgico, sino de un reconocimiento de la importancia de una etapa que marcó sus vidas y carreras de forma significativa. La forma en que habla de ella en entrevistas, su actitud ante las preguntas y la ausencia de negatividad son pruebas de que este capítulo cerrado de su vida sigue siendo un recuerdo valioso. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos explorado los indicios, las declaraciones y las sutiles señales que nos sugieren que el pasado juntos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente para el actor, no es algo que se olvide fácilmente, sino más bien un recuerdo valioso y respetado. Hemos visto cómo su química en pantalla trascendió a la vida real, cómo construyeron una conexión especial con sus fans, y cómo, a pesar de que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el respeto y el aprecio mutuo parecen perdurar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan encontrado este vídeo tan interesante como yo lo he encontrado al prepararlo. Su interés es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente no olvida su pasado con Hande? ¿Han notado ustedes mismas esas señales que hemos comentado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y entablar esa conversación con ustedes. Y antes de despedirme, recuerden que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido apasionante. Hasta la próxima.